Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Hoy desde el Centro de Inmunología Molecular, aquí en La Habana, un centro de investigación, innovación y comercialización, también producción de fármacos, sobre todo destinados a terapias para tratar el cáncer, pero que en este contexto de epidemia en Cuba y en el mundo de COVID-19 ha centrado sus esfuerzos en la producción y el tratamiento de medicamentos que pueden atenuar los efectos de esta enfermedad. Para hablar, para ampliar sobre los resultados de ensayos clínicos que en poco tiempo ya tienen en la mano los científicos de este centro de investigación, conversamos hoy con el doctor Khaled León, director adjunto de esta institución. Bienvenido, doctor, muchas gracias por compartir esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Doctor, los primeros casos de COVID-19 fueron detectados en Cuba el 11 de marzo pasado. A 8 semanas de estas primeras manifestaciones de la COVID-19 en Cuba, el centro ha dado respuesta con sus producciones al tratamiento de esta enfermedad. ¿Cuánto trabajo hay detrás en todos estos años para que en tan poco tiempo ustedes presenten resultados científicos concretos sobre el tratamiento de esta enfermedad? Mira, a ver, el enfocar al Centro de Inmunología Molecular a trabajar en la COVID-19 ha sido un reto organizativo y científico grande para la institución. En primera intención, un reto científico, porque como tú explicabas, esta es una institución que ha trabajado durante casi 20 años, 25 años ya, enfocado mucho en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y esta, como quiera que sea, es una infección viral, es decir, es un tipo de enfermedad diferente. Y por lo tanto, lo primero que tomó fue un gran reto científico de los investigadores, dedicación, estudio, comprensión de la literatura, a adaptarnos y tratar de entender un poco en la fisiología de la enfermedad cómo podíamos de alguna manera usar el conocimiento pretérito de la institución acumulado durante 25 años a este nuevo tipo de tratamiento y este nuevo contexto, digamos, terapéutico y patológico. Y para eso, bueno, hubo que organizar todo un procedimiento de estudio de la literatura, de filtrado de la literatura y, bueno, contar con la dedicación infinita de un conjunto de científicos e investigadores que, bueno, se tomaron muy en serio la tarea, ¿no?, que recibimos de tratar de combatir esta enfermedad que está afectando a Cuba y al mundo en concreto. Por otra parte, también es un reto muy grande desde el punto de vista organizativo. Porque esta es una enfermedad, es decir, nosotros hemos trabajado mucho tiempo con el Ministerio de Salud Pública, pero fundamentalmente con los oncólogos, con el tipo de terapia al que trabajamos, y esto nos llevó a interactuar con otro sector de la salud, en particular con las terapias intensivas. Y las terapias intensivas en el contexto además de una epidemia, de una enfermedad que es contagiosa, lo cual hace que el reto organizativo de organizar una investigación clínica en esas terapias, obtener información de esas terapias, bueno, está muy lejos de, digamos, del contexto normal y convencional de hacer una investigación clínica y el contexto en que usted puede entrenar a los médicos, enseñarlo a hacer lo que tiene que hacer o puede un poco planificar de una manera mucho más detallada la investigación clínica que hace, y esto hubo que hacerlo con el sentido de urgencia que llevaba el hecho de que había gente muriendo, ¿no?, y una enfermedad que había que tratar muy rápido. Y que además, bueno, hoy inclusive todavía nosotros tenemos historias clínicas de los pacientes tratados a las cuales no tenemos acceso, porque están todavía en la terapia intensiva. Entonces esto llevó todo un esfuerzo organizativo realmente donde nosotros tuvimos que desplegar toda la plataforma que la institución tiene hoy a lo largo del país para hacer investigaciones en cáncer, bueno, ponerle en función de esto, entrar en contacto con los médicos, aprender el lenguaje y la interacción con esos médicos. Y bueno, de todo esto aprendimos y bueno, sacaremos experiencias, pienso yo, que positivas, ¿no?, además de aportar nuestro granito de arena a este combate de Cuba y de la humanidad. Vamos a entrar en materia, doctor. Estamos hablando de 3 medicamentos: un anticuerpo monoclonal identificado como molécula itolizumab. Estamos hablando también de la eritropoyetina humana recombinante y de un factor estimulador de colonias granulocíticas. Es esa la palabra. Vamos a ir por partes. Empecemos con el primero. En relación con el anticuerpo monoclonal, un anticuerpo que se aplica en enfermedades como las artritis o como la psoriasis. Sin embargo, fue uno de los candidatos primeros para el tratamiento de la COVID-19. ¿Qué lo hace, doctor? ¿Qué propiedades de este medicamento lo convierten en un candidato para el tratamiento de pacientes con COVID-19? Bueno, como tú bien decías, este es un anticuerpo, es decir, una molécula que el centro viene trabajando durante mucho tiempo.
De hecho, yo creo que fue uno de los primeros anticuerpos que el centro obtuvo en su investigación y que, bueno, su uso es fundamental, su uso que está, digamos, documentado, muy bien estudiado, es el uso en enfermedades autoinmunes, fundamentalmente psoriasis y artritis. ¿Qué es una enfermedad autoinmune, doctor? Una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde, digamos, las células que en el organismo están dedicadas a proteger al individuo, por un conjunto de regulaciones, inclusive a veces por factores externos, empiezan a destruir tejidos normales del organismo, ¿no? Y eso causa una enfermedad, una patología que tiende a ser una patología crónica de muy larga duración y que esencialmente es una inflamación descontrolada dentro del organismo que ataca a tejidos normales. En función del tejido que sea, será una u otra enfermedad autoinmune. Por ejemplo, la psoriasis ataca la piel y genera una despigmentación, ¿no? La artritis ataca las articulaciones y genera dolores, una deformación inclusive a largo plazo de las articulaciones. Como te decía, nosotros tenemos un nivel de conocimiento, de especialización en las enfermedades autoinmunes y a raíz de eso también habíamos estudiado mucho el sistema inmune, las reacciones, el nivel de funcionamiento y de regulación de la respuesta inmune para autoinmunidad y para el tratamiento del cáncer. Y bueno, resultó que en la literatura se fue acumulando información bastante precisa de que en este virus en particular y esta enfermedad que es el SARS-CoV-2, la COVID-19, en una etapa de la enfermedad, ya cuando los pacientes tienen un nivel de gravedad, hay una especie de respuesta descontrolada del sistema inmune que genera una respuesta patológica que, bueno, induce ese síndrome respiratorio, ¿no?, de déficit respiratorio en los pacientes y que está mediada por un conjunto de moléculas que participan en la respuesta inmune convencional y que de alguna manera tienen una respuesta descontrolada o exagerada al virus. Es decir, para que se entienda un poco mejor, es decir, normalmente en el combate de una infección usted necesita que el sistema inmune responda contra el virus para eliminar el virus. Pero si esa respuesta alcanza magnitudes muy grandes o muy descontroladas, usted empieza a dañar el tejido normal. Y un poco ese balance es el que en esta enfermedad se viola y entonces empieza a ser un poco que la respuesta inmune empieza a dañar más de lo que protege. Y entonces en ese contexto, cuando una vez que se empezó a salir literatura de ese contexto, de los mediadores inflamatorios que median ese fenómeno en la enfermedad, bueno, nos dimos cuenta que eran comunes con algunos de los mediadores inflamatorios que este anticuerpo monoclonal trata en la artritis y trata en la psoriasis. Y de ahí entonces surgió la hipótesis o la idea de que podía ser un medicamento a aplicar en estas condiciones para limitar esa inflamación y evitar esta parte de la patología de la enfermedad. Otros elementos que fueron importantes, digamos, en la decisión fue el alto nivel de seguridad que tiene este medicamento. Este es un medicamento que se ha usado en muchos pacientes en Cuba y en el mundo y por lo tanto sabemos que es un medicamento muy seguro, es decir, que era muy poco probable realmente que el medicamento añadiera algún efecto, digamos, inesperado o tóxico en los pacientes que pudiera agravar su condición. Y por otra parte, una propiedad que era interesante de este anticuerpo es que este anticuerpo, a diferencia de otros anticuerpos que se usan en artritis y se usan en psoriasis, no induce un apagamiento completo de la respuesta inmune, sino que induce un apagamiento de esta respuesta patológica mediada por la interleuquina C y otras citoquinas, pero no induce una linfopenia completa, es decir, no induce un apagamiento completo de la respuesta inmune, lo cual prevíamos que puede ser una propiedad importante del medicamento, ya que permite algún nivel de respuesta inmune que mantenga al paciente inmunocompetente. Esta es una propiedad que está muy bien probada, por ejemplo, para este anticuerpo en la psoriasis, es decir, a diferencia de otros tratamientos, usted elimina la respuesta patológica en la psoriasis, pero el individuo no se infecta con otro virus o con otras bacterias. Que en el contexto de un paciente que está en la terapia intensiva, eso es muy importante, porque muchas veces hay otras infecciones, el paciente se puede complicar si usted le elimina completamente el sistema inmune. Semanas atrás, doctor, sin que fueran concluyentes esta evidencia, investigadores de este centro argumentaban que había resultados a nivel primario aún alentadores para el uso de este medicamento en la terapia. Al día de hoy, ¿qué resultados tienen ustedes ya más claros en relación con el uso del anticuerpo monoclonal? El anticuerpo todavía está en investigación clínica. Es decir, hemos tratado una gran cantidad de pacientes en el país. Tenemos casi 80 pacientes incluidos y todavía estamos un poco recopilando información. Te explicaba ahorita que el proceso organizativo ha sido muy complicado para este anticuerpo porque el contexto es muy difícil realmente para llegar a toda la información que se requiere. Y eso también ha enlentecido un poco también el proceso de obtener, digamos, el dato primario para poder hacer, digamos, una investigación científica muy terminada. Aún así, tenemos varias piezas de información que van sugiriendo que el anticuerpo tiene respuestas o está haciendo algo al menos a lo que se previó. En primera intención está la imagen, la impresión que tienen los médicos que lo han usado. O sea, los médicos en sí mismos tienen una visión muy positiva del medicamento y bueno, el intensivista que está tratando al paciente, que lo sigue diariamente, bueno, está reportándonos de alguna manera
un efecto, ¿no? Ellos ven que el paciente mejora, que el distrés respiratorio un poco se controla un poco y que eso los ayuda mucho en el contexto de la terapia intensiva en el manejo del paciente. Porque un paciente que está muy descontrolado, la terapia intensiva puede ser de hecho muy difícil de estabilizar, de controlar, y los médicos reportan que en su experiencia el medicamento parece estar teniendo un efecto. Por otra parte, tenemos algunas indicaciones de que pudiera estar habiendo un efecto en el distrés respiratorio en sí mismo, que estamos intentando documentar cada vez mejor. Y ahora estamos haciendo ya las primeras determinaciones en las muestras de sangre de los pacientes, que pudieran estar arrojando alguna evidencia de control de los niveles de citoquinas que median la enfermedad. Por otra parte, va siendo muy evidente... ¿Qué son los niveles de citoquina? Como explicaba, esta respuesta descontrolada, ¿no? Hay mediadores moleculares que produce el sistema inmune que son indicadores de que usted tiene este descontrol de la respuesta. Uno de ellos son las citoquinas, ¿sí? Son pequeñas proteínas que producen estas células del sistema inmune y que de hecho tienen una función que en condiciones normales, y a niveles normales, puede ser una cosa beneficiosa para la respuesta del organismo, pero si usted tiene niveles muy altos, eso empieza a interactuar en otros tejidos, a hacer cosas que no debería estar haciendo y genera una patología, ¿no? Por ejemplo, en esta enfermedad en particular se sabe que la interleuquina 6 es uno de los grandes marcadores de esa patología y nosotros estamos midiendo varias de las citoquinas que en el mundo se han reportado asociadas al COVID y viendo el impacto que tiene el anticuerpo en reducir esos niveles de citoquinas. Vamos a pasar ahora a la eritropoyetina humana recombinante, que es un medicamento que aumenta las cifras de hemoglobina y hematocritos. ¿Qué particularidades de la enfermedad, doctor, y sobre todo en pacientes graves, validan el uso de este fármaco? La eritropoyetina recombinante es un producto, yo creo que es casi uno de los primeros productos comerciales que tuvo el CIN. Es decir, el CIN registró la eritropoyetina recombinante en 1994 o algo así, y es un medicamento ampliamente usado en el país para la insuficiencia renal crónica. Realmente es para el tratamiento de la anemia derivada de la insuficiencia renal crónica, porque los pacientes se dializan y con la diálisis usted pierde gran cantidad de eritrocitos, que son las células que normalmente transportan el oxígeno en la sangre y garantizan la oxigenación del organismo. Y normalmente esa es la indicación, primaria de uso de la eritropoyetina. Pero la eritropoyetina se sabe que es un medicamento que además de este receptor en los glóbulos rojos, que permite la expansión de los glóbulos rojos, ¿no? Tiene también receptores en muchos otros tejidos, que no es exactamente el mismo receptor, pero tiene funciones de protección a esos tejidos. Se sabe que hay receptores en el riñón, se sabe que hay receptores en el corazón, en los mismos pulmones, en el cerebro, ¿no? Y por lo tanto, la propiedad fundamental de la eritropoyetina para esta indicación es primero, en el paciente en sí, cuando hay un distrés respiratorio, hay un problema de oxigenación del organismo, ¿no? Y hay un efecto primario de mejorar las capacidades del organismo simplemente de oxigenarse, igual puede ser importante en el contexto de la terapia, en un paciente que de hecho tiene un déficit de oxígeno primario, y esa es una primera explicación. Y la segunda es este efecto que le explicaba de cardioprotección, de neuroprotección, de citoprotección del riñón, porque en muchos de estos pacientes también esta respuesta, descontrolada, a la larga genera un fallo de esos órganos, que está asociado con daño al tejido. Entonces, una de las hipótesis, que es la que estamos investigando, es que la presencia, el uso de la eritropoyetina le confiere a estos tejidos un nivel de protección a ese daño. Y puede ser bueno, para la resistencia del paciente en la terapia, pero además también puede tener un fenómeno, a más a largo plazo, de aquellos pacientes que se recuperan, con qué nivel de secuela o cómo responden a las secuelas con las que pueden quedar después de inclusive de haber rebasado el COVID-19. Es decir, hoy en la práctica se incluyó en el protocolo cubano del paciente grave y paciente crítico en las terapias intensivas, y nosotros estamos de hecho organizando un protocolo para estudiar no solo el impacto que va a tener en la terapia en sí mismo, sino el impacto que pueda tener en la recuperación de los pacientes a largo plazo. Sí, sobre este particular, intensivistas cubanos han comentado a través de los medios de prensa que este no era un medicamento que se usaba con mucha asiduidad en las terapias intensivas en Cuba. A partir de los resultados que se están obteniendo ahora con la epidemia de COVID-19, ¿podría arrojar otras luces para el futuro, para el uso de este medicamento en las terapias intensivas? Nosotros pensamos que sí. De hecho, incluso hay lugares en el mundo donde se usa, comúnmente las terapias intensivas para pacientes que tienen algún tipo de fallo multiórgano, pacientes que tienen un conjunto de enfermedades que pueden ser crónicas y pueden llevar a este tipo de daño de repetición, y es usado. No es el uso mayoritario de la eritropoyetina, tampoco en el mundo, pero es un uso que existe. En Cuba realmente nosotros no habíamos promovido mucho ese uso, pero pienso que la experiencia que se está generando y el hecho de que los mismos intensivistas ya lo usen, cojan confianza, conozcan el medicamento cubano, pienso que necesariamente a dejar un medicamento más
que estará en el arsenal que tienen estos especialistas, ¿no?, en otras enfermedades, que pueden ser síndromes respiratorios equivalentes con otros virus o con otras patologías, pero puede ser también algún otro tipo de trauma que lleve a un paciente a una terapia intensiva o que lleve a un paciente a un escenario de este tipo. Le propongo, doctor, hacer una pausa en nuestra conversación. Al regreso seguimos hablando del tercer medicamento producido en este centro que se ha incluido en la terapia para la enfermedad de la COVID-19. Hablamos del factor estimulante de colonias o de granulocitos. En unos segundos volvemos y ampliamos. Continuamos en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, hoy desde el Centro de Inmunología Molecular, mostrándoles cómo la ciencia cubana se ha puesto al servicio de los pacientes que padecen la COVID-19, y continuamos el diálogo con el doctor Caleb León. Nos quedó pendiente, doctor, el medicamento reconocido como factor estimulante de colonias granulocíticas. ¿De qué estamos hablando y cómo se está aplicando este medicamento en el actual contexto de epidemia de COVID-19 en Cuba? Bueno, mira, el leucocin, el GCCF, como también se le dice por sus siglas, es un factor de crecimiento que expande normalmente en el organismo ciertas poblaciones celulares que forman parte, digamos, de la serie mieloide en el sistema inmune, y que normalmente el uso fundamental que tiene, al menos en nuestro país, es aquellos pacientes que tienen algún tipo de mielosupresión, es decir, por algún tipo de tratamiento o patología, tienen una reducción precisamente de estas células mieloides y usted le da ese factor de crecimiento para recuperar esa población celular. En el caso de la COVID, el uso de este medicamento no es un uso directo, a diferencia de los otros dos medicamentos, sino es un uso que estamos tratando de promover en colaboración con el Instituto de Hematología e Inmunología de La Habana en una serie de terapias que la gente conoce como terapias regenerativas. Se sabe que hay 1% de los pacientes de COVID que pueden quedar con secuelas, aún habiendo rebasado la fase crítica y grave de la enfermedad. En particular, se sabe que hay algunos pacientes que tienen algún tipo de daño pulmonar o algún tipo de fibrosis en los pulmones, y bueno, el mundo está investigando tratamientos o terapias para garantizar una recuperación de estos pacientes ya más a largo plazo. En particular, la idea de este tratamiento es que se quiere usar las células madre extraídas del propio paciente para que estas células madres reconstituyan el tejido dañado. Y en este caso el leucocin, o sea, la molécula que producimos acá en el zinc, se usa para aumentar la frecuencia, digamos, en el individuo de estas poblaciones, y entonces permite después hacer una expansión de estas poblaciones ex vivo, de hecho, y poder reinfundirlas nuevamente en el paciente para que hagan ellas la regeneración del tejido. De manera que no es un tratamiento que se use para tratar el COVID, sino para tratar un poco las posibles secuelas que quedan en los pacientes después de esta infección. O sea que se está pensando y trabajando con los pacientes no solo en que sobrevivan a la COVID-19, sino que después de transitar por esta enfermedad mejoren su calidad de vida. Es así. De hecho, una de las cosas que queremos estudiar y queremos de alguna manera desarrollar de conjunto con el Sistema de Salud Pública es poder estudiar también en la población cubana, bueno, cuán frecuente es este tipo de secuelas, qué impacto deja en la población que ha sido infectada, ¿no? O afectada por la enfermedad este tipo de secuelas, y bueno, y acompañarlo con las terapias entonces que lleven específicamente a estas poblaciones. El centro está compartiendo a nivel internacional con otros centros de investigación los resultados de estas investigaciones, sus experiencias de trabajo en la aplicación in situ de estos medicamentos con pacientes de COVID-19. ¿Hay alguna estrategia en ese sentido? ¿Hay alguna retroalimentación que pueda también de alguna manera corroborar y colaborar en el tratamiento de la enfermedad en Cuba? Mira, justamente en este momento estamos empezando a abrir ese camino, ¿no? Bueno, estábamos hasta ahora recuperando un nivel de información, y con esa información ahora estamos un poco en un proceso de compartirla con gente que ha usado estos medicamentos y ver si de alguna manera podemos colaborar en ampliar un poco también la investigación y los datos que sustentan la aplicación del medicamento. Por ejemplo, en el caso particular del itolizumab, el anticuerpo anti-CD6 de que hablábamos al principio,
Este es un anticuerpo que, como decía, es un anticuerpo que el CIN desarrolló hace mucho tiempo, y también hace mucho tiempo los derechos de este anticuerpo para una buena parte del mundo se le cedieron a una empresa india, a las cuales se le vendió este medicamento, y ellos de hecho lo producen, hicieron una parte importante de la investigación clínica que sustenta el uso del medicamento en psoriasis, fue hecha en colaboración con estas empresas indias. Y por ejemplo nosotros ahora en estos días hemos estado intercambiando con esta empresa india que accedió de hecho de manera gratuita y pro bono un poco suministrarnos aunque sea una cantidad de medicamentos para nosotros poder completar el tratamiento de los pacientes en Cuba, y estamos de conjunto con ellos diseñando algunos ensayos clínicos. Ellos ya estaban de hecho también pensando en la posibilidad de usar el medicamento, y entonces en este momento de hecho estamos intercambiando con ellos la experiencia cubana, el protocolo cubano, para que ellos usen esa información de hecho en el protocolo que quieren hacer en India. Y de hecho también esta misma empresa india ya también tiene sublicenciado esos derechos en otros territorios con otras empresas, y bueno, a partir de ahí tendremos un camino de intercambio con estas otras empresas y con ellas, bueno, con médicos, con hospitales, que puedan ser, digamos, los promotores de esta investigación clínica y que permita que los beneficios que podamos haber dado a los pacientes cubanos, bueno, si se pueden extender y usarlo en otros países del mundo, bueno, sea accesible a todos, ¿no? Las enfermedades respiratorias, doctor, son actualmente la cuarta causa de muerte en Cuba. A la luz de los resultados que están arrojando estas investigaciones en tiempo real, casi que están realizando de la COVID-19, ¿hay algún indicador que pudiera predecir en el futuro, que pudiera de alguna manera colaborar, apoyar la transformación de estas estadísticas? Mira, esa es una pregunta muy interesante, en el sentido de que se sabe que hay otros virus que no son el coronavirus que también pueden causar este tipo de insuficiencia, digamos, respiratoria aguda, y que además lleva también al paciente a un estadio crítico, que de nuevo por su baja frecuencia quizás están menos estudiadas, ¿no?, que lo que ha ocurrido con la epidemia, o por su letalidad quizás no es tan alta, ¿no? Pero en principio se sabe que de hecho hay una parte importante de las patologías de este tipo que te llevan a la terapia intensiva, cursan con una especie de inflamación también asociada, ¿no? Y entonces, bueno, quizás el hecho, la suerte o la desgracia de esta epidemia nos ha permitido usar estos medicamentos o probar este medicamento en este contexto, y pensamos que en la práctica, bueno, sí, el hecho de que el medicamento controla este tipo de inflamación puede ser de uso no solo en la COVID, sino también en otros tipos de patologías donde curse con el mismo tipo, digamos, de fenomenología. De hecho, nos hemos topado en el ensayo clínico con que algunos de los pacientes, digamos, que se incluyeron en el ensayo, al final nunca se logró confirmar que tenían de hecho la COVID, porque dieron PCR negativo, es decir, la prueba molecular de la detección del virus da negativa, y es posible de hecho que algunos de ellos hayan tenido otra información inflamatoria de las que puede estar circulando en el país, o otras de las infecciones que haya llevado a este tipo de escenario. Y inclusive en algunos de ellos tenemos evidencia de que el medicamento tuvo un impacto, tuvo un efecto en la patología del paciente. Es decir, que pensamos que sí, que el hecho de que se haya usado en las terapias intensivas, los mismos médicos lo conocen, saben los efectos posibles, bueno, nos va a dejar de nuevo un medicamento que aún si no hubiera otra epidemia como esta, que deseamos todos que no, bueno, será útil a lo mejor en otras patologías que cursen con el mismo tipo de enfermedad, como de sintomatología. Estos medicamentos, en el contexto de la COVID-19, se han catalogado en el escenario nacional como novedosos y prometedores en cuanto al tratamiento de la COVID-19. ¿Usted añadiría otro calificativo? Bueno, a ver, yo pienso que para nosotros también nos aportan de alguna manera en el contexto nacional soberanía, ¿no?, y acceso a medicamentos. ¿Es un medicamento novedoso? Sí, lo es. Es un medicamento que puede tener una eficacia, pero además es un medicamento con el que podemos contar, ¿no? O sea, hay otros medicamentos en el mundo que se están investigando, ¿no?, y que, bueno, por ser de origen que son americanos, a veces de compañías multinacionales, no teníamos acceso a la epidemia, ¿no? Yo pienso que, bueno, para el contexto cubano también la existencia de estos medicamentos y la existencia de una industria biotecnológica que tiene estos medicamentos, ¿no?, nos ha permitido realmente tener una situación diferente a la hora de enfrentar la enfermedad. Por lo tanto, yo pienso que la palabra soberanía y independencia de la industria nacional, yo pienso que un poco también caracteriza no tanto al medicamento como al uso del medicamento en el contexto del que estamos hablando. En el cuarto de siglo de existencia de este centro, se han tenido que enfrentar ahora con una situación sui generis, o sea, se está investigando, se está creando científicamente al tiempo que se está conviviendo con una epidemia en el país y en el mundo. Esta experiencia, ¿qué le aporta al quehacer científico de esta institución? Yo pienso que mucho, y en varios planos también, digamos, como tú decías, organizativamente, bueno,
Evidentemente, la respuesta y la articulación que ha ocurrido en el país, no solo del CIN, pero de otras instituciones de BioCubaFarma, con el Sistema Nacional de Salud, con los hospitales, inclusive con el Centro Coordinador de Ensayos Clínicos, con el Centro Regulador de los Medicamentos en Cuba, en función de alinear todos los intereses y todos los esfuerzos a que esta aplicación rápida, expedita y efectiva en el combate a la epidemia haya ocurrido, bueno, deja un conjunto de experiencias de cómo la integración entre todos estos factores en Cuba, bueno, es una potencialidad enorme, ¿no? Y bueno, todo lo que aprendimos y toda la integración y todo lo que hayamos mejorado en ese proceso de integración en este combate, bueno, nos queda sin duda alguna para toda la investigación que seguiremos haciendo en el futuro. Ese es un tema. Y el otro tema, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer, como decía ahorita, otra parte de la comunidad médica cubana, que son magníficos profesionales, con los que quedan relaciones, con los que quedan de alguna manera una relación de trabajo y con la cual podremos en el futuro quizás abrir nuevas investigaciones y nuevas estrategias, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista científico, bueno, también el centro se abrió a otro campo del conocimiento, digamos, en el que no teníamos una experiencia, y eso nos ha permitido, por ejemplo, proyectos que en el centro teníamos originalmente, que eran proyectos más iniciales, proyectos más a largo plazo, que en su momento fueron un poco desarrollados o concebidos con un uso muy particular, quizás más para cáncer. Hoy sabemos que, bueno, que eso que estamos haciendo quizás útil para el consenso del cáncer, bueno, también tenemos que mirarlo en el contexto de este otro conocimiento y pudiera llegar a tener aplicaciones en este otro tipo de contexto. Por ejemplo, hoy tenemos varios proyectos en el centro que, bueno, que se están proponiendo tener nuevas moléculas, nuevos medicamentos y que, bueno, en la vida práctica el conocimiento adquirido por esos investigadores creo que los va a enriquecer sin duda alguna y a la larga nos puede dar medicamentos para enfrentar quizás no esta epidemia que todos esperamos que acabe muy pronto, pero otras que vengan sucesivas y que tengan este tipo de implicaciones, digamos, inmunológicas. Muchas gracias, doctor, por habernos concedido su tiempo para el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. No, gracias a ustedes, ¿no?, por darnos la oportunidad de intercambiar y bueno, de haber aportado, haber enseñado un poco lo que el CIN puede haber hecho en este esfuerzo cubano de combate a la COVID. Un esfuerzo, doctor, en que se está mostrando cómo se está repensando la ciencia cubana en el contexto de la COVID-19. A usted lo invito a seguir en próximas emisiones unidos junto al equipo de Cuba Visión Internacional. De seguro nos volveremos a encontrar.